Esto no es un museo. Con Ana Gracia y Pablo Lafarga. Estás escuchando Esto no es un museo, el podcast de Esto no es un museo. Pablo Lafarga. Ana Gracia. ¿Qué tal has dormido hoy? Bueno, podría haber dormido mejor, como casi siempre. De hecho, se me notan las ojeras y ahora que esta temporada pues también se nos puede ver, pues las ojeras ya no hay forma de ocultarlas, pero bueno, también podría haber sido peor, así que bueno, un 50% de bueno y un 50% de malo, por lo tanto, un 5. Que como en el punto medio está la virtud, pues vale. Muy virtuoso he dormido hoy. Uh-huh. ¿Tú qué tal? Yo pues he dormido bien también, la verdad. No he tenido pesadillas, ya que hoy vamos a hacer un poco un episodio especial Halloween. A ver esta noche. Halloween, entonces claro, a ver esta noche ya te contaré, no delante de los micros, pero sí, bien. Pues un poco lo que decíamos en otros episodios, cuando estás muy cansado, pues normalmente duermes bien si tienes suerte, ¿no? Así que, bueno, episodio nuevo. Acá está el espíritu. Acá está el espíritu. Vale, Hola, para quien no... Claro, iba a explicar. Igual nos banean, ¿eh? ¿Es por copyright? Hombre, no. Que no tienes la voz de... Ah, por la palabrota. Sí, la palabra malsonante. No creo. Bueno, para quien no conozca de dónde viene esto, pues es de un vídeo de un niño de hace unos años. Sí, no sé, un vídeo viral, ¿no? Un vídeo viral. Claro, o sea, es para explicarlo para quien no, porque quien lo conozca ya se va a reír igualmente. Pero bueno, entonces, bueno, dentro de todas las palabras que decía, a un perro, además. Un gato, creo. Que son los que tienen ahí el espíritu. ¿Un gato o un chihuahua? Era un gato. Aunque chihuahua podría ser también. Chihuahueaba un poco, ¿no? Un poco. Vale, bueno, pues decía, acá está el espíritu y como este episodio pues es nuestro episodio de Halloween, el primero que hacemos como tal. Sí, nunca habíamos hecho temático, así que no sé, teníamos ganas de hacer un episodio pues bueno que tenga un poco esa temática. Es verdad que no lo hemos ambientado mucho, hemos pensado en poner velas, pero es que si no, no se nos iba a ver y bueno... Velas y electricidad no casan muy bien. Por si acaso. Entonces, bueno, pues hemos hecho este capítulo para la Spooky Season, que es Halloween. Sí, es que todo el tema de los anglicismos y demás, pero bueno, sí, estamos diciendo Halloween todo el rato, o sea que tampoco quiero decir. Entonces, vamos a contar dos historias, como siempre, relacionadas con el mundo del arte, pero que, bueno, que tengan un poco esa parte de... no sé si de misterio, de terror, relacionado un poco con eso, con el Día de Todos los Muertos y demás. Sí, es que iba a hacer alguna referencia a algún programa español conocido de misterio, pero ¿para qué? Tampoco. No. Así que bueno, si quieres empezamos. Venga. Creo que me toca empezar a mí. Sí. Así que bueno, pues hoy como vamos a hablar de dos cosas que me gustan mucho, no mires mi guión. No. Miraba más el boom. Que son sorpresa, como siempre. Entonces, hoy vengo a hablar de arte, que es algo que me gusta mucho, y además en concreto de surrealismo, que es algo que también me gusta mucho. Y luego la Spooky Season, que ya sé que no te gustan los anglicismos, pero bueno, también me gusta mucho este concepto y el concepto de que el otoño ya está aquí. Y además, concretamente de las brujas, que también es un tema que me gusta mucho. Así que hoy vengo a hablar un poco de brujas y de surrealismo. Porque spooky, ¿qué significa exactamente? Es como aterrador un poco. Entonces es como la temporada del terror. Bueno, porque es Halloween. Es que eso es un poco todo el año también, ¿no? Claro, depende también tu visión. Vale. Bueno, voy con mi introducción. Venga. ¿Qué hacen una española, una húngara, una inglesa en México en los años 40? ¿Parece un chiste? Parece un chiste. Pero no, es una historia real y ahora ya me pongo un poco más spooky. México, años 40. Escena nocturna en una casa antigua de la colonia Roma. 3 mujeres artistas se sientan alrededor de una mesa, velas encendidas, gatos que se pasean, pócimas, conjuros. Los vecinos murmuran, son brujas. Pero lo que estaban cocinando en realidad eran mundos nuevos y un refugio de paz y creatividad. Hoy traigo la historia de cómo 3 mujeres, Leonora Carrington, Remedios Varo y Katy Horna, se atrevieron a conjurar juntas su propio aquelarre artístico en un mundo que prefería tenerlas de musas y no de creadoras. 3 exiliadas, 3 supervivientes de la guerra y de la violencia de mediados del siglo XX. 3 artistas que compartían algo más que una amistad, la necesidad de inventar mundos alternativos para poder sobrevivir en este. La gente empezó a llamarles las 3 brujas y la verdad, ellas tampoco hicieron mucho por negarlo. Así que esta es un poco la historia que traigo hoy. Ya he desvelado a las protagonistas. Estaba pensando, la verdad es que vaya giro de guión, ¿no? Del chiste. Me parece un chiste, pero
Imagino que las vidas que pasaron, sobre todo artísticamente, no serían mucho de chiste. Sí, de hecho, a ver, mi historia no es como una historia de miedo como tal, sino que lo he vinculado por el tema de las brujas y porque era un término con el que a ellas se les referían así, ¿no? Entonces no va a dar miedo. Lo que da miedo son algunas cosas en el contexto y yo creo que, bueno, podemos empezar hablando del contexto. Pues bueno, estamos, como he dicho, en mediados del siglo XX. Una vez más. Es verdad, es que soy muy contemporánea. Mis historias son muy siglo XX, XXI. Bueno, el XIX también. Es curioso Me iré más atrás en el tiempo. Es curioso que coges una historia contemporánea y siga dando miedo a pesar del poco tiempo, en teoría, que ha pasado. Sí, pues al final estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, fue una época de gran agitación, ya lo sabemos, y todos los países que estuvieron involucrados de alguna manera pues sufrieron muchísimas bajas durante la guerra, pero además también pues muchas personas, como en casi todos los conflictos bélicos, se ven obligados a huir, ¿no? Y es lo que les pasa a muchas personas y veremos que también a los protagonistas de la historia. Y para unir un poco con el contexto mexicano, que lo he nombrado, pues bueno, veremos cómo en ese momento en México, bajo la influencia del expresidente Lázaro Cárdenas y que estaban actuando un poco también bajo las costumbres políticas que les había enseñado la Revolución Mexicana, que ocurrió a principios de siglo, pues deciden, el presidente de ese momento, en 1942, el presidente Manuel Ávila Camacho, decide abrir las fronteras de México y recibir a los refugiados europeos y que pudieran encontrar como un nuevo espacio, ¿no? al que llamar hogar al final. Entonces, entre quienes cruzaron el suelo mexicano en busca de un nuevo hogar fueron las artistas Leonora Carrington, Remedios Varo y Katy Horna. Creo que voy a ir hablando como un poquito de cada una para ponerles un poco en contexto por si no les conocemos, pero bueno, lo voy a decir con cada una se merece su propio episodio, su propio programa, porque son vidas súper interesantes y creo que también eso se refleja mucho en su obra. Pero bueno, voy a poner un poco en contexto para intentar entender cómo las tres terminan en el mismo sitio, que es en México. ¿Porque las tres son españolas? No te acuerdas. Una española, una húngara y una inglesa. Vale, lo del chiste, es verdad. Claro, es que como hablábamos de guerras y demás... Lo que pasa es que todas se ven relacionadas con el mismo contexto de Segunda Guerra Mundial y veremos también de Guerra Civil Española. Claro, por eso, vale. Sí. Así que sí. Bueno, toda esta historia en realidad empieza con un viaje. Y voy a empezar hablando de Katy Horna porque fue la primera de estas tres artistas que llega a México. En 1939 consigue subirse al barco de gas que zarpaba del puerto de Le Havre, en Francia, rumbo a Nueva York. Y lo hace acompañada de su marido y compañero artístico, José Horna, de quien tomó su apellido. Entonces, bueno, para poner un poco en contexto a Katy, fue una de las fotoperiodistas y fotógrafas surrealistas más prolíficas y más influyentes del siglo XX, y creo que todavía en el siglo XXI sigue siéndolo, porque hay como muchísimo trabajo suyo y como que tuvo mucha importancia tanto su faceta más de fotoreportera como su faceta pues más artística, ¿no? Que tenía más que ver con el surrealismo. Y bueno, como digo, merece su propio episodio, así como adelanto por si alguna vez hablamos de ella, ya que nosotros somos mañicos, pues estuvo en Aragón trabajando durante la Guerra Civil. Le contrataron para retratar un poco la situación de todos los pueblos colectivizados que tenían como objetivo servir como propaganda al gobierno republicano de cara al exterior del país. Entonces, muchísimas fotografías de la Guerra Civil Española se las debemos a ella. Y algo curioso es, bueno, cómo toma como una perspectiva de género que va a ser importante. Luego lo menciono, pero bueno, esto como curiosidad por si un día hablamos de ella y pues bueno, que estuvo por aquí, por tierras aragonesas. Ella nació en Budapest durante el Imperio Austrohúngaro, con lo cual ya desde muy temprana edad está como constantemente en contacto con el conflicto bélico y con las guerras, y eso hace que le marque mucho su manera de ver el mundo, ¿no? Que al final es lo que luego retratan las fotografías. Y como decía, pues tiene como una especie de término que se acuñó a su trabajo, que era el testimonio de género, porque en estas fotografías de la guerra pues mostraba un poco todo lo que afectaba a la guerra, pero en concreto se centraba también al impacto que tenía en las mujeres y en los niños, ¿no? Que es algo como que se solía dejar de lado. Así que bueno, eso es un poco el contexto súper resumido, porque su vida, como digo, da para uno o varios episodios de cómo ella acaba en México. Huye tanto de la Guerra Civil Española como pues justo coge el barco en 1939, pues justo en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial,
Así que ella acaba en México. Es la primera que está ahí de estas 3 artistas. Y mientras Katy ya estaba en el suelo mexicano, vamos a poner un poco en contexto a Leonora Carrington, ¿vale? Esta pintora inglesa, también dentro del movimiento del surrealismo, se encontraba en ese momento en la localidad francesa de Saint-Martin-d'Ardèche. Mucho francés hoy. En una casa de campo en la que residía junto al pintor alemán Max Ernst, que en ese momento era su pareja. También, si un día nos ponemos a hablar de parejas de surrealismo, bueno, ahí todos con todos. Hay material, bueno, sí. Sí. En este momento, Max Ernst estaba con ella, con Leonora Carrington. ¿Qué crees que sería más fácil? ¿Un árbol genealógico de alguna familia noble o un árbol genealógico de relaciones entre artistas surrealistas? Es que ahí hay mucho, ¿eh? Mucha flecha que sube y que baja. Y sí. Mucha relación Daría para oculta. Mucho. Sí. Pero eso, yo creo que lo podemos dejar para otro episodio. Entonces, bueno, estaban como en esa casa de campo, era todo como muy idílico, estaban ahí los dos enamorados, pues es una casa increíble. Pero y todo esto se ve interrumpido por el avance de las tropas nazis en Francia y, de hecho, Ernst fue recluido en un campo de concentración. Así que ante esa situación, pues Leonora intenta encontrar una manera de liberarle y finalmente cruza la frontera española. Es ahí donde, bueno, ella se posiciona además en el bando republicano y como que está bastante activa en el tema de la política. Pero por otro lado estaba su familia inglesa en Inglaterra diciéndole que vuelva, que lo que quieren es que se case con un hombre de bien y tenga pues una vida pues como sus padres estaban teniendo, ¿no? Pero ella no quería eso. Así que lo que hace su padre es internarle de manera forzosa en un hospital psiquiátrico de Santander por un supuesto brote de locura. Bueno, esto, por supuesto, pues le va a marcar mucho a nivel personal y también es algo que se va a ver reflejado en su obra al final, porque son cosas que van unidas. ¿Has dicho supuesto? Claro, o sea, que evidentemente, no, o sea, es que le internó de manera forzosa y ya estaba bien y pues bueno, al final esto le marcó muchísimo. Es verdad que un día, pues en una especie de viaje a Lisboa o algo así, como que pudo escapar del hospital y ahí en Lisboa fue a encontrar refugio en la Embajada de México. Aquí conoce al escritor Renato Leduc, con quien contrae matrimonio y los dos pues se van a Nueva York para terminar después en México y salen del puerto de Marsella. Esto será en 1942. Así que, de nuevo, un fragmentito de la vida de Leonora, pero que también nos daría su vida para, pues eso, para muchos episodios de podcast. Pero bueno, ya tenemos a Leonora también en México. Y vamos ya con Remedios Varo, que fue la última artista de estas 3 en emprender este viaje. Pues bueno, pintora surrealista, también escritora, artista gráfica y también merece su propio podcast. Pero bueno, es algo que voy a repetir todo el rato. O sea que de aquí vamos a sacar spin-offs, ¿no? Sí, yo creo que sí. Marvel 2.0. Esto en realidad es como una historia de cómo se unen, pero nos da para hacer precuelas. Bueno, pues ella había vivido en Barcelona, en Madrid, donde además estuvo en tertulias y tuvo vivencias en la residencia de estudiantes, en la que estuvieron, pues, por ejemplo, Lorca, Buñuel, Dalí, es decir, estaba como un poco en ese contexto. Y, por supuesto, estuvo también en París. Y bueno, sin embargo, el estallido de la Guerra Civil Española le pilló en Barcelona y también se posicionó desde el primer momento en el bando republicano y también como que siempre fue como muy activa en ese sentido. En Barcelona, además, conoce al poeta Benjamin Peret y juntos, enamorados, pues huyen de Francia. Es decir, todas comparten un poco la misma historia de tener que huir y tener que refugiarse. Y allí van a estar en Francia hasta la invasión nazi en 1941, que es un poco lo que le pasa también a Leonora, ¿no? Que de repente pues, se encuentran con esa situación. Y en este caso encarcelan tanto a Peret, a su pareja, como a ella, a Remedios Varo también. Y de hecho va a ser un episodio del que ella nunca vuelve a hablar, nunca vuelve a tratarlo, así que pues imagino que... Un poco de trauma... Claro, ¿no? Pues debió ser bastante horrible. Pero consiguen escapar y de hecho pasan un tiempo en el exilio gracias a un comité que existía, que era el Comité de Rescate de Emergencia, que se encargaba de facilitar la salida de artistas intelectuales del momento. Y bueno, pues gracias a ese comité pudieron salir y en noviembre de 1941 partieron hacia México a bordo del Serpa Pinto y llegaron en 1942, así más o menos parecido como Leonora.
Así que ya tenemos... Este es el contexto, ¿no? Ya tenemos a las 3 artistas que, como digo, es como un contexto para entender por qué acaban en México, pero bueno, si profundizásemos en su vida, habría mucho más que contar. Entonces, bueno, estamos ya en México, vamos a poner un poco también en contexto México, como estaba en ese momento. Y quiero empezar con una frase de André Breton, otro surrealista, ya que estamos de surrealismo, que dijo en 1938 después de visitar México: no intentes entender a México desde la razón, tendrás más suerte desde lo absurdo. México es el país más surrealista del mundo. Así que, pues dentro de todo ese pasado horrible, ¿no? de exilio y de huir de los conflictos bélicos, pues digamos que llegaron a un sitio, pues bueno, en el que poder rehacer sus vidas. De hecho, es que la escena cultural del momento pues estaba dominada por personajes como Diego Rivera, Friaca, Los José Clemente Orozco, Manuel Álvarez Bravo, es decir, había como un contexto artístico muy chulo al que fueron a parar. Y bueno, pues era un momento en el que hacerse un nuevo hueco en la sociedad. Y bueno, Katy Horna, que es la primera de las 3 que llega, se alojó en la calle Tabasco, en plena colonia Roma. Ahí encontró como su casita, creó un poco su hogar. Y he cogido también una frase de Pedro Friedeberg, que era un poeta amigo suyo, que definía la casa como una casita donde en un patiecillo selvático chapoteaba una alegre fuentecilla, revoloteante de palomas en las tardes y lechuzas en las noches. Bueno, y de hecho como todas las personas que pasaban por ahí decían que era como un lugar que estaba envuelto de magia y donde solo podían pasar, si tenían que pasar cosas fantásticas, tenían que pasar ahí, ¿no? Así que... O sea que se lo montó bien, ¿no? En México. Eso es, se montó así como su refugio, ¿no? Y bueno, en el que parece ser que pasaban cosas mágicas, y de hecho pasó una cosa mágica que fue en 1943, que fue cuando se reunieron estas 3 artistas, Katy, Remedios y Leonora. Pero ¿cómo sucede este suceso, ¿no? Bueno, pues parece ser que la primera persona que funcionó de enlace un poco entre las 3 fue el fotógrafo húngaro, amigo de la infancia de Katy, Chiqui Weist, que también tiene sus historias, que estuvo por ahí con Robert Capa, era como ayudante. Y bueno, pues presentó Remedios a Katy. Y por cierto, este señor, Chiqui, acabaría siendo marido de Leonora. Es que esto es increíble. A ver, espérate que voy a empezar a apuntar. Entonces, Chiqui presenta a Katy, presenta a Remedios y Katy, y ya empiezan a conocerse. Y luego que aparece también Leonora, en realidad Leonora y Remedios ya se conocían de estos ambientes pues un poco artísticos de París, ¿no? En el que se reunían todas las personas más relacionadas con el surrealismo y demás, y compartir tertulias. Entonces es el momento en el que las 3 se unen. Pero claro, no esperaban reencontrarse ahí, ¿no? De haber estado juntas en París, de repente reencontrarse en México y prácticamente ser vecinas de casa. Así que fue todo como un encuentro muy azaroso o mágico, ¿no? Depende cómo se vea. Así que bueno, ya tenemos a las 3 artistas encontradas ahí en México, y la verdad es que individualmente cada artista representaba un poco lo mejor de su cada oficio, pero creo que la clave era también un poco la unión de las 3. Porque encontraron en ese trabajo conjunto, en esa colectividad, por un lado, como una manera de crecer artísticamente, ¿no? Una atmósfera perfecta en la que nutrirse artísticamente, pero también un apoyo emocional de todo el pasado que compartían las 3, de tener que haber huido y de encontrarse lejos de su hogar. Así que era como un tándem perfecto. Y de hecho, como que se integraron muy bien en México, tenían un círculo de amigas, de amigos, artistas exiliados también, y todos como que tenían un poco en común que desarrollaban este estilo surrealista. Que, si nos vamos al contexto europeo, era lo que se llamaba pues arte degenerado, ¿no? Todo este arte que no tenía que ver con lo académico y que por lo tanto los nazis detestaban, y de hecho llamaban así, ¿no? El arte degenerado. Así que en Europa tampoco podrían haber podido desarrollar todo esto, y en México encontraron un poco como ese espacio en el que seguir explorando, teniendo pues esa irreverencia excéntrica que tenían todas, y seguir como explorando ese inconsciente rebelde. Encontraron ese espacio de libertad y de tranquilidad. Y luego también lo curioso es que, por un lado, también al estar alejadas de las vanguardias europeas, desarrollaron un estilo personal muy único, ¿no? Al estar ahí como entre ellas. Entonces, bueno, creo que eso también es lo que dota su obra, que iremos poniendo también por aquí imágenes de un estilo surrealista, pero muy característico. Entonces, bueno, pues casi como por unir un poco con el tema de las brujas, ¿no? Y del episodio de Halloween, casi como un aquelarre, se reunían en las casas eran un poco su punto de encuentro, pues para
hacer conjuros, ¿no? O hacer un poco sus aquelarres artísticos. Y de hecho se influyeron mutuamente porque además pues meditaban juntas, creaban, estudiaban alquimia. Es decir, había todos estos temas de la alquimia, de la magia y de los espíritus pues que les interesaban mucho, ¿no? Y habían creado un poco su vida en torno a esto. Y como digo, pues eso, sus casas eran un poco su lugar sagrado en el que invitaban a los amigos, organizaban fiestas, pero a la vez formaban familia y creaban, es decir, no separaban lo personal de lo profesional, ¿no? Igual que ahora como que estamos más obsesionados en separar estos dos ámbitos, tener por un lado lo profesional y por otro lo personal, pues ellas no, como que les gustaba mucho tenerlo todo presente y mezclado. Hombre, es que estoy pensando que lo personal está muy ligado, ¿no? Por lo que me estás contando. Sí, al final tenían muchos lazos, ¿no? Entonces, Claro. sí. Es complejo separarlo, claro. Y de hecho, el hecho de que Katy fuera fotógrafa, pues está muy chulo porque tenemos imágenes de la parte personal, de cosas que compartían, como la boda de Leonora y Chiqui, que he adelantado antes, que se casan. Entonces hay fotografías de la boda ahí en las casas, pero también hay fotografías de los momentos creativos. Y aquí quería destacar una imagen que pondremos por aquí, que es un retrato que hizo Katy a Remedios Varo, en el que ella aparecía con una especie de escafandra o de máscara que había realizado Leonora. Entonces, claro, es como un retrato triple, ¿no? La mano que hace, bueno, la persona que crea la fotografía, que es Katy, la persona retratada, que es Remedios, y la presencia de Leonora con esta máscara. Entonces, es una foto que me encanta porque es como un retrato de este aquelarre de las tres. Y bueno, realmente aparte de las casas, estas conversaciones artísticas yo creo que se ven muy bien en las obras. Si analizamos un poco las obras de las tres, que yo creo que iremos poniendo también por aquí, o animo a que se busque, se ven un poco como estos puntos en común de compartir ideas, ¿no? Al final siempre relacionado con la magia, con la alquimia y demás. Y al final todo esto venía de unas charlas interminables que ellas tenían, sobre todo en las cocinas, que era un poco su punto de encuentro, en el que aparte de cocinar pócimas, ¿no? O quién sabe el qué, o goulash húngaro, pues también cocinaban como estas conversaciones que después plasmaban en su obra y que partían de ese pasado común, pero que también derivaban un poco en esa idea de crear ese nuevo mundo, ¿no? Que hemos comentado antes. Y todo esto de tratar temas de la alquimia, la brujería y lo oculto, realmente les convertían en seres bastante inusuales, ¿no? Que eran capaces de transformar lo cotidiano en algo sobrenatural, que eso es algo pues bueno, que podemos señalar, ¿no? Que es capaz de hacer el arte. Entonces, bueno, estos diálogos los podemos encontrar en sus obras y yo animo también a que la gente pues busque obras suyas y vea como similitudes, ¿no? Como un ejercicio, ¿no?, de encontrar coincidencias y ver que eso, que todo tiene sentido por ese aquelarre o esa hermandad que ellas tenían. Y de hecho, creían también en el arte como algo que tiene el poder de cambiar la realidad, ¿no? Que es algo que yo creo que, que yo al menos comparto. Que si en el episodio anterior hablábamos del arte por el arte de Oscar Wilde y del esteticismo y decir que el arte solo sirve como esa parte estética, pues bueno, aquí todo lo contrario, ¿no? Como el arte puede ser capaz de transformar la realidad. Y de hecho es algo que en 1963, que fue un año un poco clave, pues tuvieron muy en cuenta porque en ese año mueren José, el marido de Katy, y también Remedios Varo. Entonces fue un año como muy duro para Leonora y para Katy, y realmente siguieron como ese aquelarre, seguían juntándose y seguían celebrando pues esos ritos, ¿no?, ancestrales que hacían y que realmente les servían para transformar la realidad y para poder sobrellevar todo un poco mejor, ¿no? Entonces, pues eso, ese efecto transformador que tiene el arte. Y ya para terminar esta historia, pues bueno, quería destacar cómo el surrealismo siempre ha tenido esa parte de algo misterioso, lo oscuro, por eso quería también traerlo a este episodio de Halloween, pero siempre como que, o casi siempre se ha mostrado desde una mirada masculina, ¿no? Al final el surrealismo ha sido como un movimiento muy masculino, sobre todo formado por hombres, y en este caso fueron Leonora, Remedios y Katy las que le dieron una vuelta y ya la mujer no se veía como veían muchos surrealistas, como una musa, un cuerpo, un objeto de deseo, ¿no?, que era algo que utilizaban constantemente en sus obras, sino que ellas lo que hacían era inspirarse entre ellas, nutrirse artísticamente y sobre todo crear un estilo como muy característico, muy, muy fantasioso y muy vinculado con las brujas, que yo creo que hoy se considera esencial dentro del movimiento surrealista. Y de hecho, el hecho de que les llamaran las tres brujas, ¿no?,
por esas cosas tan particulares que hacían. Creo que también el término bruja ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Que siempre ha tenido como esa connotación negativa y que ha sido tan castigado a lo largo de la historia, pues quizá ahora como que se ve algo más como una especie de símbolo de resistencia, ¿no? O de poder. Y de hecho pensaba pues en todas las manifestaciones del 8M, por ejemplo, que nunca falta la pancarta de somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar, ¿no? Entonces como que ya se ha transformado en un elemento de poder. Esto un poco para cerrar. Y ya la reflexión, que si quieres ya cojo carrería y la cuento. Venga, dale, es que sí. Dale. Bueno, pues es cogiendo un poco esta idea que he cogido para terminar de cómo estas artistas les consideraban brujas, pero siempre desde la connotación negativa, por supuesto, simplemente porque se reunían, charlaban, compartían ideas y creaban juntas, ¿no? Que en realidad es algo que se ha hecho durante toda la historia. Si pensamos en otros movimientos, se creaban movimientos de artistas que se juntaban para crear, para charlar, para compartir ideas, pero claro, como también hablaban de temas relacionados con el misticismo, la magia, lo invisible, también lo han hecho otros artistas, ¿no? Y es que, hablando de surrealismo, entonces la reflexión que lanzo un poco, que es como una pregunta un poco abierta, es por qué a ellas se les consideraba brujas, ¿no? Y a ellos eran los genios, ¿no? Que hacían todo esto. Es una pregunta en realidad retórica. Sí, o sea, es un poco en general, ¿no? O sea, no ya solamente... sabemos la respuesta. Sí, no solamente en este caso, sino en cualquier caso. O sea, de hecho no hacía falta que fueses artista, sino que 4 mujeres se juntasen para ¿no? leer o hacer cualquier cosa y eran... Que se escapara de lo que estaba considerado normal, ¿no? Sí. A mí lo que me llama la atención es el contraste de esta historia y de cómo buscar lo positivo dentro de un contexto de guerras. No es como el arte también puede ser una vía de... Sí, podría ser otra reflexión, ¿no? Del arte con ese efecto transformador y de escapismo un poco, ¿no? De huir de la realidad, que hoy en día pues creo que sigue teniendo la misma potencia. Bueno, y de hecho el enfoque surrealista con un contexto de guerra también lo puedo entender, ¿no? Es, están pasando esto, voy a hacer todo lo contrario, no voy a ver qué me sale del interior para... Totalmente. Un contraste muy interesante. Por eso es importante entender el contexto siempre, ¿no? Para entender por qué pasan las cosas. Así que esta ha sido un poco mi historia. Quizá no ha dado mucho miedo. Había cosas del contexto que sí que eran bastante terroríficas, pero bueno, creo que a pesar de todo es una historia pues como muy, muy bonita. Porque más allá de que les llamasen brujas y todo eso, ¿hubo algún episodio negativo? O sea, o más allá del mote. O sea, de que los considerasen brujas porque se juntaban y hacían esto. No, yo creo que era simplemente como decir, pues... vamos, yo no he encontrado nada así como, no sé, agresiones por brujas y esas cosas, sino como que simplemente como que resultaba curioso, ¿no? Que estas mujeres, pero también como estaban en un momento, en un contexto de esa libertad y de encontrar más personas que estaban un poco en su línea, más artistas, creo que encontraron un poco esa libertad que en Europa en ese momento no habrían podido hacer. Y otra reflexión en la que nos podemos quedar es que igual tenemos que ir a México también. Hombre, el sitio surrealista, ya lo decía André Breton, pues habrá que ir. Si alguien nos escucha o nos veis de México, que deje iba a decir un like, un comentario, ¿no? Para a ver si hacemos gira por México y Sudamérica. Ojalá. Bueno. Vale, lo mío sí que es un poco... yo lo he titulado Unos misterios en el museo. Me gusta. Vale, así... Bajamos las luces un poco. Es verdad que cuando planteamos hacer algo así spooky season, halloweeniano, a mí estas cosas no es que me hagan mucha ilusión, pero bueno, relacionarlo con museos y con arte pues siempre llama la atención. Entonces te voy a leer mi introducción, ya un preludio de lo que se viene. Cosas que espero que no sucedan ahora mismo, porque si no... Luces que se apagan solas, voces que susurran, fantasmas y apariciones... Estas son algunas de las historias escondidas entre las galerías del Museo de Arte de Cincinnati. ¿Listo para escucharlas? Sí. Bueno, yo he de decir que cuando estuve preparando esto dije, buah, que no se apague el equipo de iluminación porque... bueno. Sí, dará un poco de mal rollo. Y como además estamos... Todo bien. Todo correcto, todo bien, se nos ve súper blancos, con lo cual bien. Y también estuve pensando, claro, estamos con 2 equipos de megafonía, no, de grabación. Que si se graba alguna cosa así extraña, tenemos 2. Cacofonías, ¿no? ¿Se llaman? Psicofonías. ¿Tú qué has dicho? ¿Cacofonías? ¿No? Eso igual es otra cosa, pero... ¿Ah, sí? Psicofonías. Bueno. ¿no? Yo creo que sí. Vale.
Fonías, que eso lo compartimos Ruiditos raros. Ruiditos raros. Vale, contexto. He de decir que, claro, he estado indagando mucho en este museo. Realmente lo que he hecho es un poco pulir su página web porque lo venden como tal. O sea, el museo ya se vende como un espacio de misterio. Claro, es que se vende mucho. Entonces, sí. Spoiler, va a ser mi reflexión final de Vale. cómo un museo se puede vender por ahí. Es que como te veía la cara, digo, no vamos a sacar ya este tema de principio. Puedes ir pensando. Vale. Entonces, lo primero que vamos a hacer es contar un poco pues, el origen del museo de arte de Cincinnati. Que en Cincinnati pues, hay unos cuantos museos, en este caso el de arte. Finales del siglo XIX, y aunque los museos de arte público pues, todavía no estaban muy asentados, porque en esa época era lógico, en Cincinnati sí que surge la idea de tener uno de ellos. De hecho, en 1877 se funda la Women's Art Museum Association para promover la creación de tal institución en la ciudad. Que esto me llamó la atención porque, vale, quieren hacer un museo, pero ¿qué perfil de población es el que quiere que surja un museo en la ciudad? Gracias a las mujeres, Efectivamente. ¿no? Ujú. Sí. Siempre haciendo cultura, al final. Sí. Luego cuenta cuántas veces salen las mujeres más, ¿vale? En la historia. Vale. 1881 se establece la Cincinnati Museum Association con financiación comunitaria y una importante donación de Charles W. West, que fue un pintor y grabador inglés que hizo varios frescos en la Cámara de los Lores de Londres. O sea, un señor importante. Ya empezamos ya con la incorporación masculina de, vale, tienen la idea, voy a poner la financiación que puedo. Vale. Se decide que el museo se construiría en Eden Park. ¿Por qué? Porque era una zona elevada que no tenía contaminación dentro del centro industrial. El edificio fue proyectado por James W. McLaughlin, en estilo románico revival. O sea, si se define neorrománico, sí. Es que la palabra revival... Revival suena bien. Sí, podría... Bueno, prácticamente cualquier festival de los 90 a los 2000 podría meter la palabra. Y abre sus puertas el 17 de mayo de 1886. Dejo una imagen por aquí. Y fue el primer museo construido expresamente para el arte al oeste de los montes Allegheny. Que no sé si te suenan. En la serie a veces los nombran. Bueno, pues ¿En qué serie? En las series estadounidenses. En alguna vale, serie en general sí. Ah. Lo suelen, sí, porque son unos montes bastante tochos en Estados Unidos que como que subdividen un poco el país entre oeste y este. Vale. Bueno, pues en la parte, en este caso, oeste de los montes, pues es el primero que se piensa, vamos a hacer un museo de arte. O sea que es bastante relevante en ese sentido. Luego, después de esta construcción, pues vienen las salas del edificio, la Smith Lab en 1907, Ropes en 1910, Emery, Hanna y French 1930, Alms 1937. No he cotillado la verdad los nombres, seguramente todos masculinos, menos Hanna, todos los demás. ¿Pero esto qué son? ¿Las salas? Las salas del edificio, vale. o sea, se construye el edificio principal y luego se van poniendo las salas, que en Estados Unidos se lleva mucho. De hecho, sí, como el patrocinador de cada sala, ¿no? O el eso mecenas. es. Entonces, en muchos museos está la ala, no sé qué, y porque es que lo ha puesto una familia. De hecho, sí. ¿En qué serie estuve viendo? En Dope Sick, que es como en torno a un fármaco. Pues la familia que crea el fármaco pues tiene un ala en un museo y todas las reuniones las hace en el museo rodeado de obras de arte y tal. Patrones, sí, ¿no? Sí, digamos que esa familia no termina muy bien, pero bueno, así como por contextualizar el tema de las salas. Luego pues llega la Segunda Guerra Mundial y con los recortes pues hay modificaciones importantes, como por ejemplo que el gran salón se subdivide en 2 pisos o que cambia la entrada principal. Bueno, cambios arquitectónicos. En 2003 se inaugura la Cincinnati Wing, que en este caso me llamó la atención porque es una galería permanente para el arte local y artistas de la zona. Vale. Un punto así positivo. Y ese mismo año también sucede una cosa más importante, sobre todo para el público general, que es que gracias a la fundación Lois y Richard Rosenthal, que se encuentran detrás del actual Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad, o sea que ya habían hecho sus cositas, se elimina la tarifa general de admisión. Entonces ya entrada gratuita. Ahora ya es entrada gratuita porque ponen la pasta para que la gente pueda entrar. ¿Vale? Que esta fundación está cotillando y el Museo de Arte Contemporáneo de Cincinnati es suyo. O sea, están detrás, o sea que tenían pastuca y tenían ahí una visión. Da también para podcast, porque la construcción y demás, pues también es un edificio, como buen edificio de arte contemporáneo en medio de la ciudad, bastante llamativo.
Pero bueno, como lo quería un poco acotar ya para centrarnos, pues bueno, ese es un poco el contexto del museo, ¿vale? De momento, nada Nada, así muy misterioso, nada ¿no? misterioso, la desaparición de las mujeres en la historia del museo, pero bueno, es un misterio cotidiano, vamos a decirlo así. Vale, lo que voy a hacer es contar las historias que han sucedido. ¿Cómo se venden en el museo? Pues las 7 paradas fantasmales en el Museo de Arte de Cincinnati. En plan, la visita que no te puedes perder, ¿no? Sí, o sea, hay una página web que ya es 7 paradas fantasmales en el Museo de Arte de Cincinnati. Vale, Vale. bueno. ¿Empezamos? Sí. Vale. ¿Vas a contar las 7? Creo que he quitado una. Ah. Creo que he quitado una porque Vale. hasta para mí me parecía un poco floja, pero bueno, las demás... Bueno, así como que habrá que ir, no lo sé. Bueno, a ver qué nos cuentas. Bueno, sí. O no. Galería 107. Samuel Best vivió y trabajó como platero en Cincinnati en el siglo XIX. Hizo desde placas de grabado hasta platería, cerraduras y relojes. Como este de aquí, que tú no ves, pero la gente sí que va a ver, de caja alta. Pues imagínate el típico reloj de cuco de madera grande, con los 2 pesos. Vale, imagínate eso. Este de aquí, efectivamente. Una noche, un comisario y un encargado de arte trabajaban hasta tarde en las galerías del museo. Me imagino que ya pues ir pillando por dónde van a ir los tiros. Las condiciones laborales, qué miedo. De repente oyeron un bong, o sea, 2 golpes del reloj de los pesos, proveniente de ese reloj de Best que estaba en la galería contigua. Por supuesto, estas cosas nunca pasan en la galería en la que estás. Ni de día, pasan de ni noche. de día, pasan, sí. Bueno, pues estaban en la galería 107 o en la galería 106 y en la galería de al lado pues escucharon un bong, pues estaban ellos 2 por la noche, pues eso. Vale. No debía de haber ni Cristo. Claro, ambos se miran, se dan cuenta de que las pesas del reloj habían sido retiradas antes de su instalación en las galerías. O sea que era imposible que ese reloj hiciese ruido porque los pesos que te he dicho antes no estaban. O sea, los habían quitado. Vale. Entonces, según el comisario, pues el encargado de la obra caminó lentamente alrededor de la esquina, porque esto es muy típico también. En un momento reapareció y dijo, es hora de volver a casa. Y ya no se volvió a hablar del incidente. Y no contó qué vio. Ya. Deja así. Bueno, este ya Vale. empezamos que es un poco el... Pasan cosas. Claro, es que en un museo tampoco, quiero decir, los tiros van un poco siempre igual. Vale. Galería 110. Después de... Esto ya va un poquito con más historia artística. Vale. Después de un compromiso de 6 años, la artista Elizabeth Bott se casó con el artista Frank Duveneck en 1886. Elizabeth venía de una familia adinerada de Boston y Frank era hijo de inmigrantes alemanes cuya familia regentaba una cervecería al aire libre. O sea, ya ves que no es una relación de noble y noble, sino ya es una noble con alguien que regentaba una cervecería. Vale. Que siempre está bien, pero bueno, en esa época pues estaba mal visto. Se conocen en una de las exposiciones precisamente de Frank y después se reencuentran en Europa, cuando él impartía clases en Múnich. Se juntan y su prolongado noviazgo se debe a, pues eso, las ambiciones artísticas de ella sobre todo, pues que quería meterse en el mundillo, y las barreras de la diferencia de clases. Esto ya te lo destacan ya desde el principio. La pareja se casa justo antes del 40 cumpleaños de Elizabeth. Ella tuvo un hijo y la familia se muda a París. Wow, qué tarde, ¿no? O sea, para la época. Sí. Una noche, después de ir a una exposición de arte, esta historia me gusta porque al menos está relacionado con arte, ¿no? Pues, tal. Bueno, que vuelven de una exposición de arte y Lizzie, que era como llamaba Frank a Elizabeth, se resfría en la vuelta a casa. Y 4 días después, 2 años justamente después de su boda, pues muere de neumonía. Vale. Hay que tener cuidado cuando se vuelve de exposiciones de arte. Bueno, en general. Entonces, Frank, ¿qué hizo? Creó la cubierta de su tumba, que la pongo por aquí. ¿Vale? Es una cubierta de tumba, pues la típica escultura tumbada, ¿vale? Este fue el único intento que hizo de escultura, porque Frank no hacía escultura. Entonces es como un homenaje así. Una tarde tranquila, ahora ya volviendo al museo, una tarde tranquila de jueves, un asistente del servicio de visitantes pasó junto a la tapa y escuchó una tos y se giró, esperando pues al ver al guardia de seguridad.
El guardia de seguridad también estaba regular. Perdón, porque estaba en el museo. Sí. La tapa. Ah, vale. Sí, O sí. estaba también No, está, la tumba. está no, solo en la tapa. Forma parte de la, Como pieza de artística. la exposición. Ah, Sí. vale. Sí. Bueno, pues eso. Entonces estaba el asistente del servicio de visitantes, escucha una tos y se gira para decirle al de seguridad: ¿qué tal ¿Y es un estás? caramelillo Que es un de caramelillo, limón? sí. Bueno, no había nadie más en la sala. Y solamente escuchó una voz suave que decía: Frank. Bueno, es un poco suave, más ¿no? Te ha sonado un poco no muy suave. Sí. ¿Y qué hizo? Dijo, es hora de irse también, ¿no? Dijo, mi turno ha terminado. Hasta aquí la historia. O sea, es que son cosas que, bueno. Pero nos falta, no sé, el tratar de explicar el porqué. Pero claro, si se queda en misterio, mejor. Claro. Bueno, Vale, muy bien. llevamos 2. Galería 115. Ahora este espacio exhibe la cerámica Rock Booth, ¿vale? O sea, ahora mismo expone esto. Pero antes era o exponía el salón de una mansión francesa del siglo XVIII. Vale. Que pondremos por aquí la foto. Antiguamente, esta mansión francesa estaba ubicada en la Rue de Bac de París. En la calle de Bac, igual es Baco. Ah, puede ser. Puede ser, bueno. Y si O no, Bach, el compositor. es que es ¿o no? BAC. Ah, Bac. Bueno, durante un tiempo, pues esta zona era también la de oficinas de secretaría. Es decir, esta zona pues ha pasado por muchas cosas, pero eso, desde el salón de mansión francesa, ahora la cerámica, pero entre medias pues también fue espacio de oficina, porque se aprovecha todo. Una noche, mientras el personal trabajaba esta tarde, oyeron a una compañera que estaba moviendo sus muebles en la oficina contigua, porque por supuesto, todo en lo contiguo. Les pareció extraño, pero bueno, no le dieron más importancia. En la página web pone que se rieron. Bueno, no sé si me reiría mucho si estoy trabajando y el de al lado se pone a mover los muebles. @ vecinos. A la mañana siguiente, pues los compañeros le dijeron a la compañera: oye, que ayer te pegaste ahí buena tarde moviendo las mesas y tal. Y ella respondió que a las 5 se había pirado a casa. O sea que ella no... Y de hecho dijo ella: ¿por qué me habéis movido los muebles? Este es el misterio. ¿Quién movió? No los movió. Entonces, claro, aquí el misterio es porque ella también dijo o preguntó que por qué sus compañeros habían movido el escritorio al otro lado de la habitación. Es que Bueno, cosas que pasan en espacios contiguos, es que no lo sé. Vale. O sea, estas no... O sea, cuando las preparaba era como, bueno, con las fotos igual impresionar un poco más porque te haces un poco más la idea. Sí, como que igual lo cuentan más apetecible, ¿no? Bueno, tampoco mucho más, sí, o sea... Pero bueno, es un poco ideas así... Venga, Galería 203. Vale. En este espacio... Subimos de planta ya. Subimos ya. Se encuentra la capilla de San Baudelio del siglo XII. Por aquí ponemos la fotillo. Típico de Cincinnati. De hecho, antiguamente ubicada en el norte de España. Que esto también me hizo gracia. Ya decía Esto es yo. como cuando vamos al Prado a ver iglesias. Bueno, aquí en Aragón no voy a nombrar otro ejemplo, pero cuando vas al Prado y ves una iglesia de Toledo o de Valladolid. Bueno, y en o el de- Prado aún, pero en Cincinnati. También. En Cincinnati, sí, pero bueno, pero es como, ¿no? Voy a un museo a ver Ya, una Es capilla. contextualizado totalmente. Totalmente. Bueno, es que me hizo gracia porque encima precisamente era de España, de aquí del norte de España. Tampoco dice mucho más datos, pero bueno. ¿Qué pasa aquí? Pues que varios miembros de la seguridad nocturna afirman haber vislumbrado brevemente una figura encapuchada negra frente a la capilla que flotaba hacia arriba y atravesaba el techo. Si esto no es la muerte, la verdad es que... Claro, ponía en la página web, era un monje que venía a rezar. Ah, claro. Claro. Sí, ¿no? O Que volaba. O igual era alguien de la delegación española diciendo: oye, esto igual mejor que vuelva a España, ¿no? No sé. Pero bueno. Son misterios así un poco... Es verdad que igual Ya. no están dando mucho miedo, pero bueno, Bueno, es que tampoco estamos en el contexto, pero para dar miedo ya te pones... igual en la habitación contigua. Eso es verdad. Que si no te pones la televisión, eso ya da miedo suficiente. Bueno, o algún podcast así muy conocido. Galería 209. Ray, miembro del equipo del museo, estaba quitando... Ah, bueno, esta es la última ya. Vale. Vale. Ray, miembro del equipo del museo, estaba quitando el polvo en la galería una mañana antes de la apertura del museo. Vale. De repente
Ah, no, pues quedan 2. De repente, por supuesto, todas las luces, incluso las de emergencia, se apagan. Porque es verdad que se apaguen las de emergencia es un poco extraño. Sí. Pero bueno. Claro, no se ve, pero es un espacio, porque tampoco hay otras fotos de la sala. Es un espacio que tampoco tiene claraboyas, es decir, todo oscuridad. No había nada de luz, o sea, como se cayeron todas las luces, a oscuras 100%. Vale. Banta Black. Vale, bueno. Ver episodio 701 702 para entender la referencia. Que no es 100%, era 99%. Pero bueno, para el caso, el chiste se hace solo. Bueno, toda oscuridad. Entonces, ¿qué pasaba? Que Ray, pues, como iba con la radio, pues estaba esperando a que le dijesen, oye, que se han unido las luces, tal, no sé qué. Lógicamente ya lo sabía, pero bueno. Solo silencio y oscuridad. Nadie le dijo nada ni tal. Vale. Pues entonces, claro, ¿el qué hizo? Claro, tú imagínate que te quedas en medio de una galería con obras de arte alrededor. A oscuras. ¿Tú qué harías? Sacar la linterna, ¿no? Claro, si no tienes nada. Pues utilizar mi memoria fotográfica para tratar de salir por la primera puerta que pueda. Vale. ¿Y te arriesgas a darle algún golpetazo a alguna obra? Hombre, con cuidado, ¿no? Pero es que es todo oscura, es que no ves nada. Y Pero tampoco te puedes tienes orientar referencias. un poco, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Bueno, sabes dónde estás, ¿no? No. Acabas de quitar el polvo a algo. Claro, sabes pero más o todo menos. oscuras, pero... Bueno, ¿tú qué harías? Yo lo que hizo este señor. Vale, a ver, cuéntame. Que lo que hizo es, en vez de echarse a caminar para no chocar con una obra de arte, pues se puso a gatear para arrastrarse hacia donde creía que estaba la entrada de la galería. Vale, pues a eso me refería. Ah, vale. O sea, no echar a correr, pero... Claro, bueno, pues él se puso a gatear, porque al menos tienes la referencia del suelo, que bueno, está bien. Vale. Bueno, pues él iba hacia donde estaba la entrada de la galería, o donde él pensaba que estaba la entrada de la galería, y de repente, pues una voz con acento británico le dijo: quédate quieto, que todo estará bien. Ray se giró hacia la voz, todo esto oscuras, pero se quedó quieto hasta el retorno de las luces. Miedo, ¿no? Claro, tú imagínate, claro, es que aunque sea un compañero tuyo, británico. pero encima Buah. Mejor que francés. Eso te iba a decir, imagínate en francés. Si nos escucha alguien francés, pues bueno. Nos tendremos que ir a México. Igual nos va mejor que en Francia. Bueno, entonces eso, quédate quieto, todo estará bien. Y él se queda ahí en el suelo hasta que vuelven las luces. Vuelven las luces y al levantar la vista se encuentra justo enfrente un retrato de Sir Joshua Reynolds, que fue un pintor retratista inglés y primer presidente de la Royal Academy, que aquí dejo la imagen, que sale así como medio sonriendo en el retrato. O sea, el retrato es así. Y entonces aquí dice que le sonrió a Ray en la penumbra. Oh, pero en realidad bien, ¿no? Porque tenía razón, se quedó quieto y todo salió bien. Sí, pero... Era un espíritu bueno. Acá está el espíritu. Claro, yo esta sí que me hubiese acojonado más. Sí. ¿No? Y de repente, claro, es que en todas oscuras ya eso sí claro, que... tus sentidos al final te engañan, ¿no? Y te condicionan. Y de repente una voz, y da la casualidad que justamente tienes ahí un retrato de un señor que sale. Excuse me. Así. Con una cara de... puede ser. Bueno. Vamos a la última. Vale. Ahora ya sí. Esta sí que me... De menos a más creo que está yendo. Yo también creo, sí. Pues encima es progresivo, por galerías. Estaba así organizado también. ¿Por el cronológico? O sea, todo esto sucede... ¿No lo sabes? No pone nada. O sea, de cuándo las fechas, eso ya no pidas. Al misterio no le pongas... Vale, no preguntas. No atrapes el misterio. Sí, al campo. No pongas puertas al misterio. No pongas luz al misterio. Vale. Bueno, la última. Entrada de WIT, ¿vale? Un espacio, que es una entrada, que es el espacio de WIT, ¿vale? Pues como, yo qué sé, una sala que se llama así, es una entrada. Rosemary fue una guardia de seguridad del museo durante muchos años y solía trabajar en la entrada de WIT, que dejamos una foto por aquí. Tampoco tiene mucho misterio, simplemente una entrada, ¿vale? Que estaba ubicada en la planta baja. Vale. Un día, Rosemary llamó para decir que estaba enferma, que era una cosa un poco bastante extraña, porque no debía faltar
nunca. O sea, Pero... ya lo sé, es que eso es lo que ponen. También es verdad que es la mentalidad estadounidense de estoy malo, pues venga, voy a invertir en criptomonedas. Bueno, pues eso, que un día llama, dice, oye, estoy enferma, no puedo ir. Vale. Y aquí destaca cosa rara, porque debía ser una persona que no debía de... Vale. A la mañana siguiente, otro guardia de seguridad, Kim, pues le ve muy temprano, que está ahí limpiando el polvo en las barandillas del balcón del segundo piso que da al vestíbulo principal. El lugar tampoco es muy relevante, pero bueno, pues le ve ahí limpiando. ¿A ella? Sí, le ve ahí a ella limpiando el polvo. Kim, pues llama a Rosemary rollo para saludar, pero no recibe respuesta. Está ahí como empanada. Indignado por la indiferencia, que esto lo pone literalmente así, que me hace mucha gracia, fue a la sala de descanso para quejarse, pues con el resto de guardias de seguridad, entiendo. De gente de... ¿Dejarse de qué? De que no le había saludado. Dice, vale. esta desgraciada que no me saluda yo ahí y tal. Bueno. Claro, entonces se lo dice al compañero, que no pone el nombre, y su compañero de guardia le miró con una cara bastante impactada, de shock y en silencio, y le dice, Rosemary murió ayer por la noche. Había fallecido mientras dormía la noche anterior. Esta historia sí que me la he imaginado y me da un poco de candelo. Pobre Rosemary, pues al final tenía que faltar a trabajar. Claro, pobre, a mí imagínate. claro. O sea, incluso muerta tiene que ir a trabajar, ¿eh? Le Qué faltaba horror. un día de cotizar. Es que la mentalidad estadounidense, ¿eh? Sí, es una cosa ya, es que no te dejan ya ni... La era de la productividad. Sí. Bueno, esta sí que me llama un poco la atención porque, yo qué sé, o sea, tampoco es que aporte muchos más datos, pero bueno, yo qué sé, es como, vale, y de repente aparece, o sea, se muere una noche y al día siguiente le ve otro que por el testimonio se ve que le vio de verdad, porque le fue a saludar, la otra no le saludó y sí, tan indignado que fue y tal. Misterio. Misterios en Cincinnati, sí. ¿Y cuál es tu reflexión después de todo esto? Te has adelantado un poco antes, ¿no? Sí, bueno, aparte de que no sé si me apetece ir al Museo de Arte de Cincinnati. A ver, si se van las luces, no. Si se van las luces, salgo despavorido. Oh, y ahora quiero ver el retrato del británico este. ¿Sí? Ahora te lo enseño después. ¿Ves? Esto la gente que nos está viendo lo... No, pero quiero ver en persona. Ah, vale. Ya, eso tampoco es que sea. Pero bueno, ya, claro, llama la atención. Bueno, la reflexión es cómo hay museos que la principal motivación que tienen para que vaya la gente, o una de las principales, es vender misterio. Que yo creo que en España, o sea, hay tours de Zaragoza misteriosa, tal, pero no hay museos que vendan este tipo de cosas. Ya, yo creo que aquí sería interesante ver las estadísticas de visitas que tenía el museo antes de todo esto y las que tiene ahora, ¿no? O después de explotar un poco esta parte del misterio. Pensaba que ibas a decir las estadísticas de fantasmas por... Pues también, igual tienen, así. ¿no? Sí. Pero sí. Y no sé también a qué público se dirigen. ¿Se dirigen a espíritus? ¿Se dirigen a personas vivas? No sé. Claro, es que estuve mirando y resulta que Cincinnati es una ciudad que durante los últimos años se está enfocando mucho al misterio y a los asesinatos. Vale. O sea, rollo, está saliendo podcast de asesinatos en Cincinnati por encima de nuestras posibilidades. No me apetece tanto ir igual ahora. O sea, es como misterios y cosas de true crime y eso, pues como que debe ser una de las ciudades estadounidenses que más se está focalizando en eso y en vender que la gente vaya por... Entiendo por qué pasarán estas cosas, ¿no? Claro, entiendo, sí. Pues bueno, pues igual México sí, Cincinnati de momento tampoco. No, la verdad es que no... Ya te digo. Y de todas estas historias, creo que quité una, que ahora mismo no recuerdo. Si no la recuerdo y no la he nombrado, pues es porque debía ser alguna por rellenar que tenían. Pues es que estas cosas salían, que además sí que lo ponían en la página, porque iban preguntando a la gente que trabajaba en el museo, rollo, si les había pasado alguna cosa y tal, porque como que lo van actualizando pues para tener más, claro. Tener pues, novedades. ahora te imagínate, en la galería 555 ha pasado no sé qué, pues claro, ahora la gente quiere ir a la galería. Yo no, me iría a esa galería, pero bueno. Bueno, pues un episodio de Halloween bastante variado, ¿no? Bastante spooky. Hemos tenido spooky season bastante, pues el tema de brujas y tema de espíritus, ¿no? Sí, no sé si habrá dado mucho miedo, pero bueno. Bueno, al final... La temática... Sí, eso es. Era un poco el objetivo, ¿no? De coger como la excusa y contar estas dos historias.
No sé, si te ha gustado el episodio, como siempre, bueno, no lo decimos mucho, pero eso que nos encantaría que le des like, que nos comentes también qué te ha parecido, si conoces historias también un poco de terror dentro del mundo del arte, nos encantaría que nos lo contaras, no sé, un poco de feedback que siempre está chulo, ¿no? Sí. Y te puedes suscribir. Una suscripción que es gratis. Sí, eso está muy guay. Tú piensas que si te suscribes es como que nos das un caramelo de Halloween, pero que no te cuestan duro. Sí, vale. ¿No? Vamos a hacer así. Ahora imagínate que nos empieza a seguir mucha gente. Eso sí que sería un poco fantasmal. Spooky. Y un poco spam, ¿no? Pues sí. Que siempre, sobre todo en la cuenta de Instagram, @esto no es un museo _, pues seguimos dando la turra, contando más cosas y bueno, por ahí estamos bastante activos. Sí. Como los espíritus en el museo de Cincinnati. Y lo que decimos siempre al final, que muchas gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio haya evitado que el arte te deje frío. O no te dé escalofríos. Bien tirado, la verdad. Hasta el episodio que viene. Eso es. Esto no es un museo. Con Ana Gracia y Pablo Lafarga.